Ya estamos de vuelta en su programa Contacto Directo. Y para empezar a hablar un poco de economía, quiero invitarlos a ver un video en el cual se hace un análisis desde la televisión argentina sobre el desastre económico que vivimos bajo el gobierno de Martín Vizcarra y la preocupación de los peruanos. Veamos este informe. España 18% abajo. Son dos países de un enorme atractivo turístico, un sector que directamente desapareció, claro, y eso impactó directamente en la retracción económica de ambos países. Lo mismo sucedió en América Latina en ciertos países, Perú y México fundamentalmente. Perú es impactante. Perú es demencial. Estamos hablando de una caída de la economía del 30,2%. Hay mucho que explica este 30%, fundamentalmente la cuarentena peruana no solo fue la más larga, porque sigue en ciertas regiones hoy estando bajo restricciones de movilidad, sino también fue la más estricta, por lejos. Cuando nosotros, por ejemplo, vos mirabas los índices de movilidad de Google o de Apple, nosotros empezamos muy abajo, o sea, cayó fundamentalmente la movilidad en la primera y segunda semana de abril, también en Perú, y nosotros lentamente fuimos recuperando movilidad. Hasta hoy estamos a un 40-45% abajo de lo que era la movilidad en marzo, antes de la cuarentena. Perú hoy está 50-55% abajo. Llegó a estar 90% abajo al mismo tiempo que nosotros en abril, al comienzo de las cuarentenas. Ese es el nivel de la restricción. Lo dramático es que Perú, aún con ese nivel de confinamiento, ese impacto económico, el costo sobre la vida y la salud de los peruanos ha sido enorme. Es el país con mayor tasa de muertos por millón de habitantes, por ejemplo, de América Latina, y está entre los 4 peores del mundo. O sea, todo se hizo mal. Sí. Es creo que un buen resumen el que da, pero vamos a consultarlo con el especialista, y para conversar de este tema, el panorama económico del país, ya estoy conectado con el doctor José Luis Tapia Rocha, economista con más de 29 años de experiencia en el estudio de análisis y recomendaciones políticas y económicas. Doctor Tapia, muy buenas tardes, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenas tardes, Adolfo, muchas gracias por la invitación. ¿Coincide con esta apreciación de la economista y periodista argentina que hablan pues sobre este desastre que ha ocurrido en el Perú en el aspecto económico? Un poquito tarde, tal vez, han levantado la noticia debido a que ya las cifras en los meses de junio y mayo ya registraban caídas de menos 38%, menos 18%, y este informe lo que está haciendo es apretar toda la información en un solo trimestre, comparado al trimestre del año pasado. De manera que ahora se pueden dar cuenta que la cuarentena desde marzo hasta fines de junio ha resultado, desde el punto de vista económico, un retroceso productivo impactante, ¿no? para todos los que hemos visto esta información, ¿no? Ahora, es que, doctor, hay algo que yo me pregunto y quisiera, por favor, que usted me lo pueda explicar, ¿no? Porque a veces nosotros desde la ignorancia... Pero pasa que es que hemos estado tan bien que caímos muy abajo, o es que no ha sido tanta la caída, sino que duele más por haber estado tan bien. Lo que sucede es que la medida del gobierno fue a partir del 11 de marzo y lo que hizo fue apagar la economía de un solo golpe. Eso significa lo que dijeron en el informe sobre el tema de la movilidad. O sea, todos se nos metió en un solo lugar diciendo que todos no van a salir y que salvo algunas actividades iban a salir a trabajar porque eran actividades esenciales. Ese apagón venía precedido de un pequeño ligero crecimiento de 3.95%, pero que en marzo se desaceleró y cayó a menos 16%. O sea, el crecimiento en febrero fue 3% y el decrecimiento en marzo fue menos 16%, porque eran los primeros 15 días de la cuarentena. Entonces ya en abril se sufrió el impacto, porque es como un carro que avanza y le dicen, ¿sabe qué? Usted tiene que frenar. Y frena lentamente, y ahí en abril y mayo donde se ven los porcentajes bastante altos de menos 40% en abril y menos 32% en mayo.
es lo que registra justamente este informe, ¿no? Sobre el segundo trimestre, ¿no? Entonces, no es que el crecimiento del Perú, que venía arrastrándose desde el año pasado, haya sido alto. Yo creo que el freno que le puso el gobierno con esta cuarentena productiva es lo que ha hecho que la caída sea bastante fuerte, ¿no? Pero no es que el crecimiento anterior haya sido de más 14%, más 11%, no, ha sido menos 16 en marzo, pero precedido en febrero más 3 y en enero también más 3. O sea, hemos crecimiento muy bajo, ¿no? Entonces, fue una mala idea, pues, o perjudicial para la economía, arrastrada definitivamente por la crisis y la pandemia, la crisis de salud, pues el frenar de esta manera tan drástica, y hoy estamos pagando la consecuencia de esto. Así es, efectivamente, Adolfo. Lo que ha sucedido es que el gobierno interpretó mal el problema. La pandemia es un orden sanitario, no es un orden de salud, que es diferente. El gobierno ha optado por esta última. Creyó que era un problema de salud pública. No es salud pública, es sanitario, es orden. Entonces, al interpretarlo mal, dijo, bueno, todos se van a contagiar, todos se van a enfermar, y el problema es que el gobierno no tenía la capacidad como para atender, según sus cifras, a un número determinado de personas, por lo cual mejor no arriesgamos este tema y a todos los encerramos de alguna manera para que sean pocos los que salen, pocos sean los que contagian, debido a que la capacidad hospitalaria en el Perú, que son 19.000 establecimientos, no se va a abastecer por la cantidad disponible que hay de camas contra los futuros enfermos, según el Ministerio de Salud. Entonces optaron por la medida más radical, siendo obedientes, pues claro, a la Organización Mundial de la Salud, y dio como resultado este apagón productivo que ha generado pues una pérdida enorme de 6 millones de empleos, ¿no? Que todos los hemos registrado, todos los economistas están de acuerdo en que ha sido un desempleo masivo. En Lima es 6 millones y el resto del Perú 3 millones, o sea, más o menos se calcula 9 millones de empleos perdidos, aproximadamente 3 millones de unidades económicas pequeñitas, que son las microempresas, que han quebrado, hay 2.000 colegios que han cerrado, y tenemos encima pues una comparación bastante sui generis, ¿no? Todo esto lo hacemos por 0.01.3% de la población que realmente está en cama. O sea, somos 32 millones, las cifras son 32 millones de peruanos. ¿Cuántos son los que han fallecido? 32.000, hasta lo que yo conozco. Ya sacarle el porcentaje a los 32.000 de ese 32 millones, 0.01%. O sea, 0.01%. Esta medida se ha hecho para este grupo. Lo peor de todo es que el gobierno no ha hecho bastante claro sus declaraciones, debido a que hay 22.000 muertos por no haberse atendido por enfermedades crónicas, por postergaciones, debido a la prioridad que el gobierno le dio al tema del COVID. 22.000 peruanos fallecidos por esta política de salud, ¿no? O sea, que en paralelo a las cifras que nosotros todos los días vemos y que el Ministerio de Salud manda por el tema del COVID-19, existe una población también que está siendo desatendida de enfermedades crónicas, de enfermedades persistentes, de nuevos enfermos y pacientes también, y que también está generando un número importante de fallecidos, y de eso no se habla, no se dice, y también pues es algo que debiéramos de resaltar. Lamentablemente no hemos tenido mucha prudencia ni la sapiencia para actuar de manera coherente en cuanto al tema de salud. Pero también, doctor, y quiero preguntarle, doctor Tapia, ¿cuánto ha incidido en este fracaso económico y esta crisis económica que hoy vivimos el tema de la crisis política? El tema de estos desacuerdos entre legislativo y ejecutivo, la cantidad de premier que hemos tenido, y el tema también, si me permite la pregunta, de poder tener esta insistencia terca, y lo digo así porque cuando algo no resulta debiera de cambiarse, en la ministra de Economía tan cuestionada por algunos. El tema
nosotros, te digo nosotros, te hablo en plural porque yo pertenezco a una organización política que está comenzando digamos, a convocar profesionales que estas pugnas o estos encontronazos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no ha hecho más que distraer los verdaderos problemas. En las encuestas, Adolfo, sale que las personas tienen 12 problemas principales, pero te voy a decir 3 nada más para que veas la desconexión entre la política, entre los pleitos que hay entre el Ejecutivo y Legislativo, con lo que la gente quiere. Dice, el 44% dice de las personas le falta dinero o el dinero no le alcanza. Ajá. Fíjate que esos temas no se tocan, ¿eh? Segundo problema, dice, el 43% señala que tiene miedo a ser asaltados. Segundo problema, seguridad. Y el tercer problema es el tema del empleo, que sale más o menos 26%. No tengo empleo. Entonces, cuando vemos nosotros los pleitos entre ambos bandos, entre el Ejecutivo y el Legislativo, las personas dicen, esto es politiquería. Esto no es lo que yo estoy esperando de mis representantes en el Congreso o en el Ejecutivo. Así que no está haciéndose nada bien, ni por el lado del Ejecutivo, ni por el lado Legislativo, que anden buscando temas de vacancia o cosas parecidas, cuando las personas tienen estas prioridades que no se las resuelve el propio sistema político actual, ¿no? Si usted fuera una persona que tiene que evaluar a la ministra, ¿qué nota le pondría del 1 al 10? Bueno, ella hizo algo que no hizo el resto de los ministros de Economía. Es darse cuenta a destiempo del verdadero problema del tema económico. Me refiero básicamente a la implementación de las medidas. No me estoy refiriendo a los temas que he abordado, sino la forma de la implementación. Y esa forma de implementación ha llevado al gobierno a una distribución en formas de bonos, ¿no? Bonos independientes, bono rural, me quedo en casa, como si eso es lo que realmente va a ayudar a las personas en el mediano y largo plazo. Digo mediano, fines de diciembre, comienzos del próximo año, cuando debió haber disminuido todos los gastos del gobierno innecesarios. Para comenzar, te digo, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer, Ministerio de... O sea, hay muchos ministerios que están desperdiciándose el dinero en consultorías para que esa reducción del tamaño del gobierno sirva también para reducir los impuestos. Cuando tú haces esas reducciones, tienes que acompañarlo con todo lo contrario a la implementación que hizo la ministra, que era, en lugar de hacerlo por fases, debió haberse focalizado la cuarentena. No hacerla general, sino detectar aquellos focos donde se pueden contagiar. Entonces, cuando tú haces esas bajadas de tamaños del gasto del Estado, más los impuestos, y liberalizas los mercados, no en fases, sino como debió haberse hecho, desregulando la economía, entonces ya no era necesario endeudar al Perú, pasar de cerca del 30% a 37%. Más o menos eso en cálculo sería pasar de 30.000 millones a cerca de 40.000 millones de soles de endeudamiento. Entonces, ¿eso qué va a significar para los bolsillos de los peruanos? Va a significar más impuestos, que el precio de las cosas suban, el agua, la luz, los sueldos y salarios ya no te va a alcanzar, porque estos bonos se acaban. Y esto es lo que hay que decirle al público, tu público sobre todo, que con bonos no se resuelve el problema, sino con mercados, con empleo, con negocios funcionando, ¿no? A ver, doctor, antes de entrar en detalle el tema de los bonos, que entiendo pues usted no considera que es la solución del problema, y en verdad ni siquiera pues en la implementación de los mismos, el reparto, está por empezar el próximo mes, después de 6 meses, la segunda etapa del bono. O sea, las personas no sé si pueden vivir con 700 soles o
360 o 700 Sí, hay soles, creo que es diferentes el bono, niveles, sí, claro. durante 6 meses, ¿no? Eso es ilógico si piensa que alguna solución se puede dar. Pero quisiera pedirle, doctor, porque puede sonar mal, y yo entiendo que usted ve el tema desde un aspecto técnico, que nos explique un poco de lo innecesario que usted conceptualiza el tema del Ministerio de la Mujer y la Cultura, porque va a levantar ahí algunas asperezas, ¿no?, entre las personas, y quisiera por favor que nos dé mayor detalles para conocer su postura también. Bueno, nosotros, como te mencioné, en esta organización nueva, nosotros consideramos que las funciones del gobierno se deben limitar a tres nada más: justicia, seguridad y obras públicas. El resto de los gastos que realiza el gobierno son inapropiados, para ponerle la palabra así, inapropiados. Cuando tú haces esas medidas que van acompañadas con mercados libres, eso sería la segunda reforma. La primera reforma es la política, la segunda reforma es la económica, y lo acompañas con la reforma educativa, de salud y de pensiones, lo que vas a lograr es disminuir los precios de todos los bienes y servicios: agua, luz, pensiones, matrícula, arroz, azúcar, leche, pasajes, etcétera, caerían en un aproximado del 50%. Repito, cuando tú realizas esas 5 reformas que he enumerado, hace que los precios del tarro de leche, que está en 3 soles, baje a 1,40 sol. Una pensión de colegio que puede estar en 100 soles bajaría a 50 soles. El precio del agua, que estás pagando 50 soles, bajaría a 25. Entonces tú estás, de alguna manera, mejorando la economía familiar, haciendo que los precios de todo lo que consumen las personas, hasta vestidos, hasta entretenimiento, bajen en esa proporción, 50%, porque ese 50% son todos los gastos que se reflejan en impuestos. El Perú tiene 36 tipos de impuestos. No es el IGB solamente, no es el impuesto a la renta, no es el selectivo al consumo. Hay 33 impuestos que se filtran en la economía y hace que la economía sea muy cara, y por eso las personas dicen: no me alcanza el dinero. Y es en parte cierto, pero también hay que señalar, y aquí termino, es que los ingresos de las personas son demasiado bajos. Entonces, para cualquier producto que vea, va a parecerle todo caro. Entonces, lo que hay que hacer es elevar los ingresos vía estas 5 reformas que mencionamos. Doctor Tapia, 2 temas. Por un lado, ¿usted considera que el gasto que se realiza en el Estado, en el tema de asesorías, que está por encima de los 2.000 millones de soles, es algo que debiera de cambiarse, regularse, eliminarse? Y por otro lado, ¿usted considera que la minería debe tener una reactivación mucho más eficiente para acompañar la reactivación económica? Del tema de la consultoría, te diré, Adolfo, que no me preocupa. Si bien puede escandalizar tal vez por estos 2.000 millones de soles, que es un montón de dinero para lo que se necesita en realidad, pero el fondo del asunto es que los gastos del gobierno están siendo dirigidos a áreas donde no es útil, no es apropiado, y descuida lo que es apropiado. Por ejemplo, tú en tu segmento pasado señalaste cómo es posible que los serenos, la policía, se estén llevando entre 6 personas a esa señora que solamente está tratando de vender una olla de comida. Exacto. A eso me refiero. Descuidan lo elemental. No perseguir a comerciantes, emprendedores, ambulantes, sino perseguir a los que realmente son peligrosos, que son los delincuentes, los asesinos, los violadores. Claro. Y esos gastos no están siendo aprovechados para darle más infraestructura policial a la ciudadanía para que se sienta segura en las calles, sino que se está desperdiciando ¿en qué? En contratar a un cantante que está haciendo ahorita la noticia y es lo que lo ha puesto contra la pared al presidente, o que estemos viendo contratos de 2.000 millones cuando los gastos pues en mujer, en cultura y estas cosas no están siendo debidamente aprovechados, sino más bien desperdiciados en comparación a lo que necesitamos realmente los ciudadanos, que es
una economía que produzca altos ingresos, bastante empleo y mucha seguridad en las calles. Y lo que le preguntaba sobre la minería, ¿usted considera que perdón, es la sí, punta de la lanza Adolfo, para poder salir del tema económico? Te diré una posición muy particular de nuestro grupo, es que la minería representa solamente el 13% del Producto Bruto Interno. 13%. ¿Qué quiere decir 13%? Que el sector servicios se lleva el 65% de la riqueza que produce. Me refiero básicamente que el comercio mayorista, minorista, telecomunicaciones, finanzas, enseñanza, informática, etcétera, son los sectores que más producen riqueza en el país. Y la minería solamente el 14%. Entonces, es un poco, digamos así, si tú quieres pensar en todos, yo creo que la reactivación debería ser para todos, no para la minería solamente. Para todos. Perfecto. Doctor, ¿qué nos espera a los peruanos? ¿Qué es lo que usted aconsejaría? Porque acá hay una situación incierta, ¿no? O sea, la economía está de capa caída, los números cada vez son más preocupantes y la capacidad de quien hoy tiene en sus manos la economía del país está muy en tela de juicio y muy en duda. A pesar de que el Congreso le haya dado el respaldo, que usted sabe es una artimaña política nada más. La realidad y los números dicen otra cosa. ¿Qué es lo que usted recomendaría? ¿Qué es lo que cree usted que debemos hacer para poder, al menos en la economía familiar, poder buscar el poder subsistir hasta que esto termine y mejore? Yo imitaría, al menos yo recomendaría que perdamos el miedo a esta enfermedad del COVID. O sea, el miedo. ¿Qué ha sucedido? Que el gobierno ha entregado créditos a bajas tasas de interés a muchas empresas. Son 446.000 empresas que han accedido a créditos, pero con tasas de 2% anual. Exacto, y con Pero el 8% de garantía avalada por el Estado. O sea, una locura sí. de aquellas, una feria de dinero. Así es. Entonces, lo que ha enfrentado ahorita las empresas es que no tienen demanda, no tienen ventas, porque la gente se ha quedado en sus hogares y no quiere salir, porque la propaganda es completamente para generar miedo y no ir a consumir. Entonces, las personas tienen mucha de responsabilidad en este tema, porque si pierden el miedo, activan la demanda, y cuando activan la demanda, activan los empleos, y los empleos le dan ingreso a ellos, y la economía empieza a funcionar como debe ser. Yo creo que mucha parte de la responsabilidad es de nosotros, de perderle miedo a este COVID, que realmente es para las personas que tienen cierta edad, a partir de los 70 para adelante. Hay que tenerla con mucho cuidado, hay que resguardarla bien, pero el resto de personas que no tienen, por lo menos, enfermedades prevalentes o algún tipo de degeneración por ahí, que hagan su tarea normal como lo venían haciendo hasta marzo. Entonces, si eso se da, si perdemos el miedo, podemos asegurar que la economía, por lo que resta del año y el próximo año, podría retornar a los niveles como se estuvo por lo menos en marzo, del 11 de marzo para atrás. Pero todo depende de nosotros y superar el miedo, ¿no? Pero eso, en la actual situación, ¿cuándo usted calcula que se podría dar? O sea, usted nos habla del próximo año, el primer trimestre del año, tenemos que esperar hasta el final del año, vamos a pasar 2 navidades de repente muy, muy tristes, ¿no? O sea, muy distintas, ¿no? Por toda esta situación de bioseguridad. ¿En cuánto calcula usted que podríamos estar retornando a el mes de abril del 2020? A ver, estamos hablando que este año va a caer en menos 12%. O sea, vamos a retroceder 12 puntos hacia atrás. Sí. Se espera que el próximo año aumente a más 5%. Okay. ¿Ya? Tenemos un periodo electoral. Me temo que esas cifras son bastante optimistas, porque en el periodo electoral muchos de los inversionistas, de los que apuestan por el mercado, van a frenar sus inversiones a partir de
noviembre y diciembre de este año. Ya van a empezar a escuchar qué es lo que dicen los candidatos y no van a gastar nada, por lo menos el próximo año, hasta cuando se sepa quién va a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, que es en junio, van a estar, como se dice, congelado todo, a esperar cuáles son los resultados finales. Dependiendo del abril hasta junio, que es lo que vayan diciendo los candidatos que van a la segunda vuelta, no se puede esperar que haya un rebote fuerte de la economía a partir de enero del próximo año, porque están muy conservadores. Y esto se lo digo porque las cifras de confianza empresarial que presenta el Banco Central todavía se encuentran en la zona, en el área de pesimismo. O sea, está creciendo un poquito el optimismo, pero sigue estando en el área del pesimismo. Cuando pase el 50% para encima, probablemente ahí estemos mejor, pero se encuentra muy por debajo del óptimo, ¿no? Después de escucharlo, yo me pregunto, doctor, ¿qué es lo que justificaría esta falta de coherencia en las actitudes del gobierno en materia económica? Como usted dice, da a las empresas bonos para Reactiva Perú, FAE, todos estos bonos que ha dado, pero por otro lado todos están confinados 5 meses en sus casas y no hay pues un beneficio económico. Ofrece bonos a las personas de extrema pobreza y en 6 meses solo lo ha dado una vez y promociona que para el próximo año lo va a dar. ¿Por qué esta falta de coherencia en el Estado y no tener una actitud más proactiva que pueda ir de la mano de que te doy el dinero y el préstamo, pero salgo con la gente para que consuman tu producto y puedas pagar ese préstamo? Al final, ¿quién va a pagar el préstamo? Y si el Estado garantiza el 98% del préstamo. En las incoherencias que tú señalas es lo que nosotros le llamamos en el Partido de Evolución la enfermedad del estatismo. Deja de hacer cosas que debe hacer y hace cosas que no debe hacer. Y esto es normal, te diré, Adolfo, que tenga este desempeño. Fíjate que el presupuesto, para que se alarme un poco tu público sin tener que desmoralizarlo, es que de 100 soles que recauda, 72 soles se va en pagar sueldos y salarios en el sector público. O sea, 72 soles. De esos 28 soles que quedan, que es modernización de los patrulleros, carreteras, buenas veredas, el Contralor ha dicho que se pierde en corrupción el 14%. O sea, de ese 28%, el 14%, la mitad, se va en corrupción sobre precios. Queda el otro 14%. Por eso no entendemos cómo es que el gobierno dice una cosa y hace otra cosa. Es por la razón de que la gestión del gobierno es bastante lenta, paquidérmica, es como un elefante que no camina bien y que lo que hay que hacer es aligerarlo, achicarlo, volverlo eficiente, ágil, pero tiene que hacerlo en esas 3 funciones, porque el resto son inapropiados y no va dentro de su esencia, de su naturaleza. Esa es la propuesta, ¿no? Estamos ya en los minutos finales de esa entrevista, pero quería que usted me comente un poco de la agrupación política que viene formando y la que usted pertenece, por favor, para conocer un poco la estructura, quiénes lo acompañan, cuáles son las intenciones y las metas a trazarse por esta nueva agrupación política. Muchas gracias, Adolfo, por permitirnos llegar a tu público, al menos para darle un poco de esperanza al público. Nosotros estamos haciendo esta organización hace 2 años, estamos convocando a profesionales y somos el Partido de Evolución, que lo pueden encontrar en la página web de evolución.pe. Se formó hace 2 años, estamos en la convocatoria de profesionales para que asuman lo mismo que estamos asumiendo nosotros, una responsabilidad para darle al país una propuesta que es las 5 reformas, que es lo que en parte he explicado en tu programa, y que con eso lo que buscamos es elevar los sueldos y salarios a los niveles de Luxemburgo y Liechtenstein, que están por arriba de $100,000 al año, sí, con apenas algunas reformas las que he mencionado. 2, darle seguridad ciudadana de nivel como los países desarrollados, y mucho empleo y muchas oportunidades para hacer negocios. Nos concentramos en esas 3 propuestas, esas 3 formas de ofrecer, porque creemos que un gobierno que hace poco hace bien y que el mercado
la libre empresa, el libre comercio, se encarga del resto de darle los ingresos que necesita a través de las inversiones, y el tema de la seguridad, que es algo que le corresponde al gobierno, tiene que hacerlo, como hemos dicho, ¿no? Bajo los niveles altos como lo hacen los países desarrollados. Entonces, si me permites invitarlo a tu público a que nos siga, o bien por Facebook, ponen Partido de Evolución, o bien en la página web de evolución.pe, ahí se pueden inscribir, y queremos invitarlos porque somos gente ordinaria que hacemos cosas extraordinarias, y queremos darle al próximo gobierno este programa, porque fíjense que nosotros estamos anticipando que gane o quien gane, si no hace estas 5 reformas, vamos a caer en lo mismo que hemos caído en los últimos años con este periodo gubernamental. Van a estar pidiendo vacancia. Y yo no quiero, como tampoco mi grupo y el resto de peruanos, estar hablando cada rato de vacancia. Tenemos que darle estabilidad política, estabilidad económica, para que inviertan, para que hagan negocios y para que den mucho empleo e ingresos, pero con reglas de juego distintas. Porque nosotros pensamos que las reglas de juego están mal diseñadas porque estamos en pleno socialismo, ¿no? ¿Cómo poder llegar al Liechtenstein teniendo una burocracia y una corrupción tan arraigada en el Perú? Eso mismo, porque hay que reducir el gobierno. El gobierno gasta 177.000 millones de soles. Nosotros estamos proponiendo que el gobierno va a funcionar bien, seguridad, justicia y obras públicas, con 47.000 millones. 90.000 millones hay que devolver al sector privado. En lugar de estar repartiendo bonos, esos 90.000 se quedan en el bolsillo bajo la fórmula de que los precios van a bajar en un 50%, por tanto la capacidad adquisitiva de las personas va a subir en 50%. Más las inversiones que van a venir de todas partes del mundo, porque estamos proponiendo el impuesto de las 3U, Adolfo. ¿Tú sabes lo que es el impuesto de las 3U? Único, uniforme y universal, lo cual seríamos el único país del mundo que cobraría un solo impuesto de 10% para todos, sin excepción, y no del impuesto a la renta, Adolfo, sino el impuesto a la venta. Entonces eso marca el liderazgo en nuestras propuestas, ¿no? Pues propuestas innovadoras, ¿no? Propuestas que vemos pues en otros mundos, ¿no? En países de otras realidades que ojalá se puedan aplicar con éxito en nuestro país y llevarnos a dar ese salto que todos debemos de aspirar tener. Muchísimas gracias, doctor. Estoy seguro que vamos a volver a conversar en estos días, porque creo que hay muchas cosas interesantes que podemos compartir. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor Tapia. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias a tus televidentes de Contacto Directo. El doctor José Luis Tapia Rocha, economista con más de 29 años de experiencia en el estudio, análisis y recomendación política y económica, ha estado con nosotros conversando sobre el panorama económico de nuestro país. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más aquí en Contacto Directo.